En estos momentos, en vivo y en directo con Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en Washington, D.C., único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca para que nos dé información sobre lo que decide el gobierno de Donald Trump y que de alguna manera acepta el gobierno, temporalmente, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Jesús, te saludo con mucho gusto. Vicente, buenos días. México se encargará de los solicitantes de asilo en Estados Unidos, que devuelva a Estados Unidos mientras se resuelven estos casos de asilo. La pregunta que yo tengo para ti, porque tú reportaste en su momento la posibilidad de negociar un tercer país seguro, ¿no son estas las bases de ese tercer país seguro y México no estaría apostando por eso para mantener una buena relación con Estados Unidos? No sé si México está apostando por eso, pero técnicamente lo que hace el gobierno mexicano es asumir una responsabilidad humanitaria basado en las mismas leyes migratorias de México y en los compromisos internacionales en ese sentido que tiene las autoridades mexicanas, sobre todo con la Organización de las Naciones Unidas. La diferencia del tercer país seguro es que México no estaría sometiendo a examen para saber si pueden calificar o no para solicitar asilo a los peticionarios centroamericanos. Esa es la gran diferencia técnica con el tercer país seguro. Eso establece que antes de pedir asilo en los Estados Unidos, estas personas interesadas tendrían que hacerlo en el territorio mexicano ante las autoridades migratorias. Estados Unidos se aprovechó de las leyes mexicanas, se aprovechó de los compromisos internacionales para establecer que mientras estén en proceso, estas personas a quienes se les acepte el asilo, se tienen que quedar en territorio mexicano, que es donde están físicamente ahora. Es decir, que hace Estados Unidos, lo recibe en sus puertos de entrada fronterizos de manera legal, y si no son aceptados, se les regresa. El tema aquí es cuánto tiempo a los que les acepte la petición van a estar en México, porque eso puede durar incluso años, Vicente. Así es, Jesús. Y en este sentido muchas personas se preguntarán por qué México se tiene que hacer cargo de estos migrantes. Lo que entiendo de la decisión de Estados Unidos es, si México permite el ingreso de estos inmigrantes indocumentados por su territorio, le corresponde a México hacerse cargo de ellos, ¿no? No, lo que está aludiendo el Departamento de Seguridad Interior es a las leyes migratorias mexicanas, ahí lo dice el documento, y a los compromisos internacionales que tiene en materia humanitaria con respecto a la migración, México también. Por eso te mencioné a la Organización de las Naciones Unidas. Lo que está diciendo Estados Unidos es: nosotros como soberanos podemos decidir a quién aceptamos y a quién no. México, bajo sus leyes migratorias y sus compromisos internacionales, por razones humanitarias, tiene que asumir la responsabilidad de esto. Ojo, estamos hablando nada más de los solicitantes de asilo, no de los inmigrantes indocumentados que sean detenidos bajo otros criterios en la frontera sur de los Estados Unidos. Si me permites, para que me des tu opinión acerca de este comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ayer giraron este comunicado. Dice: a las 8 de la mañana el gobierno de Estados Unidos comunicó al gobierno de México que el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos de América tiene la intención de implementar una sección de su ley migratoria que le permitiría devolver a extranjeros no mexicanos a nuestro país para que aguarden aquí el desarrollo de su proceso migratorio en Estados Unidos. México reafirma su derecho soberano de admitir o rechazar el ingreso de extranjeros a su territorio en ejercicio de su política migratoria. Por ello, el gobierno de México ha decidido tomar las siguientes acciones en beneficio de las personas migrantes, en particular a los menores de edad, para que estén acompañados o no, así como para proteger el derecho de aquellos que desean iniciar y seguir un procedimiento de asilo en territorio de los Estados Unidos. Y bueno, menciona estos puntos, estos 4 puntos. La pregunta que tengo, Jesús, ¿sabes de alguna negociación o es una decisión unilateral del gobierno de Estados Unidos? Esto del tercer país seguro ya lo conocían en el equipo de transición, creo que lo platicamos aquí en Sin Censura. No, o sea, ya, que no ya sería una dije. sorpresa para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que el gobierno de Estados Unidos tome esta decisión. Esta es una decisión unilateral. Ya te expliqué la diferencia técnica en el tercer país seguro. El tercer país seguro, si México firma un acuerdo, los peticionarios de asilo están obligados a solicitar primero asilo en México.
y eventualmente en los Estados Unidos. Eso no está ocurriendo y es una medida unilateral. Claro que es una medida unilateral. El comunicado que lo establece es el del Departamento de Seguridad Interior, que está invocando a las leyes migratorias de Estados Unidos y aclara: México tiene la libertad y el derecho de aceptar o rechazar a quienes ingresen a su territorio. Eso es, de alguna manera, decirle, más allá de lo que hagan ustedes, lo que les estamos diciendo es que estos peticionarios, y aunque no lo dicen, se están refiriendo a los más de 3,000 que ya están, que llegaron como parte de las caravanas migrantes a México. Eso es lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos. Entonces, ¿están enfocándose en las leyes migratorias de Estados Unidos o tomando ventaja de la ley migratoria de México, como decías, Jesús? Las dos cosas, Vicente. Muy bien, pues te agradezco el tiempo, Jesús, para darnos tu opinión acerca de esto que está pasando. Nada más para despedirte, tu opinión acerca de Marta Bárcena, ratificada como embajadora de México en Washington. Pues es una diplomática de carrera. Era lo que ya había dicho la nueva Secretaría de Relaciones Exteriores, que iban a buscar a gente del Servicio Exterior Mexicano para representar al país en cualquier lugar de las embajadas importantes, en lugar de hacer designaciones políticas. Bueno, pues vamos de ganar, que ya tenemos embajadora de México en Washington ratificada. Te agradezco, Jesús, un abrazo. Buenos días, Vicente. Y lo menciono que vamos de ganar porque recuerden cuántos meses nos pasamos en tiempos de Enrique Peña Nieto sin embajador de México en Washington, Toño, y te saludo con mucho gusto a mi buen amigo Antonio Toño Ruiz en los controles de esta nave. Y bueno, el tema México-Estados Unidos vuelve a estar sobre la mesa, tal vez no en las mejores condiciones para México. Ojo, apenas ayer o antier decíamos que Andrés Manuel López Obrador le estaba ganando la partida a Donald Trump, y esta decisión del gobierno de Estados Unidos de Donald Trump de dejarle a México, así lo entiendo yo, la responsabilidad de los migrantes que buscan a través de las leyes migratorias de Estados Unidos venir a Estados Unidos, me parece hasta insultante. Así lo entiendo yo, mi querido Toño, te saludo con mucho gusto. Vicente, público consentidor, definitivamente unas 24 horas muy intensas en muchísimos temas, pero especialmente el tema migratorio. Híjole, no sé ni cómo categorizarlo, si es de los más importantes, si nombramientos también es importante, si Guardia Nacional y los encontronazos es también sumamente importante, pero verdaderamente han sido unas 24 horas sumamente intensas en la política entre México y Estados Unidos. Quiero que la gente sepa, porque muchos tal vez no lo saben, que cuando un inmigrante llega por la frontera de México hacia Estados Unidos y es de otro país, de cualquier país, ¿no? O sea, del Medio Oriente, de Europa, de África, etcétera, etcétera, de toda Latinoamérica, ese inmigrante, en caso de que entre de manera furtiva o que se le deporte por alguna razón o que no se le acepte el asilo, se tiene que regresar directamente a su país de origen. No lo pueden regresar a México. Eso en un principio no ocurría así, ¿no? Las leyes internacionales no permitían eso, ¿no? Tiene que repatriarse a la persona a su país de origen. Sin embargo, con esta nueva directriz, se repatriaría a esa persona a México por el puerto por el que entró, por la frontera por la que entró. Y esto efectivamente sería un problema definitivamente para las autoridades mexicanas. Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador lo está poniendo muy claro. Esto, a pesar de que parezca que es un problema, para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es la forma... la mejor forma, la forma más moral y apegándose a derechos humanos de hacerlo. Esa es una realidad. Entonces, bueno, esto es una controversia impresionante, precisamente para las personas que viven en la frontera, en los estados fronterizos. Vamos a ver varias reacciones de estas personas, pero creo, Vicente, que esto va a generar una controversia impresionante. Creo que el gobierno de Estados Unidos, como lo dice Jesús Esquivel, simplemente se aprovecha de la situación, se aprovecha de la ley migratoria mexicana y se aprovecha de los acuerdos internacionales en favor de los derechos humanos para decir, pues les echamos la bolita, nosotros no queremos estos inmigrantes, se los mandamos a ustedes, ¿no? Y pronostico, Toño, más
encontronazos entre el gobierno federal, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales. Tengo entendido, desde Tijuana, Baja California, tengo entendido, Toño, que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no tuvo comunicación con el gobierno, digamos, municipal. No sé si debería de tenerlo, pero entendiendo la crisis que se está viviendo en el Barretal con estos migrantes centroamericanos de la caravana, creo que por cortesía y por mero entendimiento entre los diferentes niveles de gobierno, debió de haber alguna comunicación, alguna llamada. Creo que los agarraron con las manos en los bolsillos en Tijuana. No les avisaron de esta decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que tiene impacto y ojo, que puede, ojalá que la boca se me haga chicharrón, que puede generar más presión, más pasiones desbordadas como las que hemos reportado desde Tijuana, Baja California, Toño. Exactamente, y ya estamos hablando de un gobierno de Tijuana, de Tijuana, Baja California, un alcalde que ya se expresó en contra de los inmigrantes, que incluso se ha expresado en contra de precisamente este gobierno de transición, de esta cuarta transformación, ¿no? Entonces, vamos, es un gobierno con el que ya ha habido un encontronazo, a lo mejor por eso ignoraron, pues decirle, ¿no? A este gobierno, ponerlo al tanto. Lo que yo te digo con lo de las 24 horas es que es intenso porque también nos queda todo de sopetón, ¿no? De la noche a la mañana, Kirstjen Nielsen, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, da a conocer este plan, ¿no? A todos les cae de sorpresa, es un balde de agua fría para muchos, porque lo voy a repetir, la migración no es el problema, la migración es un fenómeno humano, tal vez el fenómeno humano más antiguo, ¿no? Esa es la realidad. Pero la migración no es el problema, los acuerdos entre los países es el problema. Las responsabilidades de los países es el problema. Si un inmigrante llega a un país, ese país tiene que hacerse cargo de ese inmigrante, ya sea, y eso va a sonar horrible, pero ya sea obteniendo ese inmigrante, concediéndole el asilo o deportándolo a su país de origen, no al país que está contiguo. Eso verdaderamente, o sea, por sentido común, no tiene validez. Es verdaderamente lamentable lo que hace el gobierno de Estados Unidos, que le apuesta, Toño, nuevamente a deshumanizar el fenómeno migratorio. Deshumanizar el fenómeno migratorio. Sí, claro. Y lo que hace el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que hay que aplaudir, a pesar de que vaya a generar las reacciones y consecuencias que vaya a generar, ya las vamos a reportar, es darle el toque humano, por humanidad, por nuestro compromiso por los derechos humanos. Vamos, aunque sea temporalmente, a atender, a hacernos cargo de estos migrantes que ya piden asilo en Estados Unidos, para que regresen a México y esperen en México mientras se decide su proceso migratorio en Estados Unidos. Suena hasta ilógico, ¿no? Y muchas personas pensarán: otra vez México, tapete de Estados Unidos. Así es, parecía, ¿no? De rebote, en primera instancia fue lo que pensé, Toño. Pero creo que ha dejado claro Andrés Manuel López Obrador el compromiso con los derechos humanos, el lado humano del fenómeno migratorio. Tan es así que está buscando la inversión multimillonaria de muchos dólares en el sur de México y en Centroamérica. Pero dices, cabrón, ¿cómo entender que le tengas que hacer o que cedas a hacerle el trabajo al gobierno de Estados Unidos? Porque es hacerle el trabajo sucio, Toño. Así lo entiendo yo. Así de conflictivo en estos momentos el tema es para este servidor, y me imagino que para muchas personas. Sí, exacto. Lo mismo siento yo. O sea, yo aplaudo. O sea, siempre que haya algún tipo de política en pro de los inmigrantes, para mí va a ser absolutamente bien recibida desde mi corazón. Sin embargo, esta situación me parece que se están aprovechando. Y Vicente, dices, bueno, la verdad es que se están llegando a acuerdos con el gobierno de Estados Unidos para que invierta en este supuesto Plan Marshall, pero para Centroamérica y para el sur de México. Sin embargo, Vicente, quiero decirte que si hacemos cuentas, Estados Unidos está invirtiendo algunos miles de millones de dólares, sí,
pero es México el que invierte más. México invierte 23 mil millones de dólares en el sur de México, en este plan. Me quiero imaginar, Toño, que ya muchos de esos miles de millones de dólares se estarían invirtiendo, están tomados en cuenta en lo del Tren Maya, en la refinería. Sí, en las refinerías y en este proyecto de juntar el Pacífico con el Atlántico por el istmo de Tehuantepec y estas cosas, ¿no? Yo creo que están incluidos los miles de millones de inversión en estos proyectos. Y para las personas que nos están sintonizando, a ver, ustedes saben que somos abiertamente proinmigrantes. Aquí no está en discusión el ayudar, el apoyar al migrante, no importa de qué país sea. Lo que estamos poniendo lo que estamos debatiendo y tratando de determinar, porque ni siquiera es ponerlo en cuestionamientos, dudar. Creo que el gobierno de México toma la decisión correcta desde el lado humanitario, pero también de esta manera termina ante la opinión pública, creo yo, dejando esa sensación de que lo que decida el gobierno de Estados Unidos de alguna manera lo va a avalar el gobierno de México. Sí, no está muy cabrón, porque sí. entiendan esto. Yo sé que México ha firmado tratados internacionales, tan es así que hay un pacto de migración ordenada y segura que se acaba de firmar en Marrakech y que se acaba de avalar por la ONU. Pero este es un problema migratorio de Estados Unidos. Uh-huh. Y yo sé que la situación migratoria, el fenómeno migratorio es regional, que involucra a México, a los estados de Centroamérica y Estados Unidos. Pero Estados Unidos básicamente dice, con permiso, yo me lavo las manos, haremos el proceso de asilo político a nuestros tiempos y por nuestros huevos, y ahí se la echa México. Así lo entiendo yo. Porque mira, Vicente, ya lo comentaba Esquivel, o sea, imagínate, llega un inmigrante y solicita asilo en la frontera, ¿no? Llega a la aduana, por decirlo así, llega con el oficial de migratorio, vengo a solicitar el asilo, comienza el proceso y a algunos les dicen, no, a ti no te podemos dar asilo, a otros dicen, bueno, a ti te podríamos dar asilo, pero en lo que lo revisamos, pues vas a tener una audiencia en la corte, ¿no? Y esta audiencia en la corte nos va a tomar, pues digamos, algunas semanas, meses o años, ¿no? Entonces, a los que les negaron el asilo les dicen, en este momento ya con este nuevo plan, los deportan inmediatamente a México, no los regresan a su país de origen, los regresan a México. Y a los que les conceden el asilo, más bien los que les conceden la solicitud del asilo, les dicen, ok, te vamos a dar una audiencia en la corte y te vamos a avisar cuándo es la audiencia en la corte. Por mientras, regrésate a México, y México los obtiene. Me explico con lo problemático de todo esto. Le están echando la bolita a México. También estoy completamente de acuerdo con Vicente Serrano en lo que nos está comentando. Esa es la realidad. Por supuesto que nosotros estamos en pie y a favor de las políticas proinmigrantes, pero sí, en efecto, todo se le está aventando a México. México es el que obtendría a los inmigrantes, el que en todo caso pues los tendrían en lo que deciden su proceso de asilo, y a los deportados pues más bien ya quedarían así, o se quedan en México o por sus propios medios se regresan. Aunque, Vicente, ya lo dijo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que tienen un programa para la gente que se quiera regresar. El gobierno de México los apoya para regresarse a sus casas. Es un programa temporal por ahora, pero que la esperan gente no ampliar, se quiere ¿no? regresar, Exactamente. Toño. Es como los mexicanos que estamos en Estados Unidos. El gobierno de México dice, aquí vamos a, en tiempos de Peña Nieto, aquí los vamos a recibir con los brazos abiertos. La gente no se quiere regresar. La gente primero busca un mejor futuro acá, una mejor vida, y ya que la tiene, pues lo que menos quiere es regresarse. Por eso estaba mal enfocada
la política hacia el mexicano en Estados Unidos del gobierno de Enrique Peña Nieto y lo señalamos más de una ocasión. No, y Vicente, ayer salió un artículo muy interesante del New York Times hablando sobre la cantidad impresionante de feminicidios que hay en estos momentos en Centroamérica, especialmente en Honduras, y cómo es que muchos hondureños, muchos nicaragüenses que tienen un problema impresionante ahora con su gobierno por ese presidente que no se quiere ir nada más, muchos salvadoreños, muchos guatemaltecos, están sufriendo del crimen de forma terrible. Llegan a México y dicen, bueno, pues la verdad es que, o sea, con todo y que México tiene feminicidios, tiene homicidios normales, tiene crimen, no están tan mal como estamos nosotros en algunos lugares de Centroamérica, están verdaderamente en la gloria. Por eso es que ellos llegan a México y dicen, bueno, aquí están mucho mejor, están muchísimo mejor en Estados Unidos, ¿no? Imagínese usted, cuando lleguen a Estados Unidos, bueno, pues van a ver que la realidad es aún mejor, ¿me explico? Pero ese es el problema, ¿no? Están enfrentándose ciertamente a serios problemas y no se quieren regresar, los entendemos perfectamente, vienen escapando del crimen, vienen escapando de la pobreza, vienen escapando de la violencia, por supuesto que no quieren regresar a eso. Vamos a